Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Reencarnado en Frozen con un sistema mágico. Parte 31. Capítulo 495. Sí, fue durante la noche. Los lobos salieron repentinamente del bosque y saltaron sobre el otro cochero, provocando que rodara fuera del carruaje. Entonces los caballos se asustaron, rompieron las riendas y los lobos se abalanzaron sobre Lady Tremaine y las dos jóvenes para matarlas. El cochero parecía desolado, solo quien hubiera presenciado aquella trágica escena podría comprender lo terrible que había sido. Espera, ¿quieres decir que no sabe qué pasó después? Frunció el ceño Rela. Si fue un accidente, de acuerdo, pero si fue un asesinato premeditado, eso sería otra historia. No le preocupaba a Tremaine, sino si la persona detrás de todo era la madrastra o el conde. Y él lo sabe. Tras ser derribado, luchó con un lobo durante unos minutos y presenció como Lady Tremaine era mordida en el cuello antes de desmayarse por completo. Pero, tampoco entiendo por qué los lobos lo perdonaron. El cochero se rascó la cabeza, confundido. Podría ser que... Olvídalo, ya no importa. Vamos a verlo primero. Al hizo un gesto de desdén, no tenía sentido discutir allí, solo lo sabrían cuando llegaran al lugar. Es cierto, espero que pueda aguantar un poco más. Rela comprendió que si el único testigo fallecía, el caso se cerraría sin explicación. Así que los dos subieron a otro carruaje, y el cochero se apresuró a ir al lugar del incidente. Como su parada era habitual para los cocheros de la nobleza, contaba con algunos servicios básicos, incluyendo un médico. Rezó en silencio para que el doctor pudiera salvar la vida de su compañero. ¿Qué te pasa? ¿Sigues pensando en eso? Al miró a Rela, que fruncía el ceño, y le tomó la mano. Sí, creo que esto no es tan sencillo. Por supuesto que no. ¿Recuerdas lo que te dije anoche? Al bajó un poco la voz, asegurándose de que los de afuera no pudieran oírlo. ¿Qué dijiste ayer? ¿La sorpresa? Eso. Rela, que había estado confundida, pareció darse cuenta de algo de repente. Antes de soltar un grito, se tapó la boca. DSHH. Al se llevó el dedo a los labios, indicándole que no hiciera ningún ruido. ¿Cómo puede ser? No lo son. La mirada de Rela era compleja. Aunque los odiaba, el castigo de la muerte era demasiado severo, temía que Al se viera afectado. Bueno, ni siquiera tuve que actuar y llegaron primero. Al se encogió de hombros, haciendo un gesto indiferente. Ah. Entonces no lo era. Claro que no. Cuando llegué ayer, ya habían sido atacados. Si no hubiera sido por mí, el otro cochero también habría muerto en las fauces de los lobos. Al negó con la cabeza. En efecto, él no había sido quien llevó a cabo el ataque, pero ¿quién decía que no podía liderar la manada? Aunque en este mundo no existía la magia, su identidad como domador de bestias seguía intacta. Con su fuerza abrumadora y la ventaja añadida de su habilidad para domarlo, controlar al lobo alfa o al líder de la manada era sencillo. Todos los problemas estaban resueltos. Al escuchar la explicación de Al, Rela se sintió aliviada, temía que Al se metiera en problemas por su culpa. Pero, como todo estaba bien. La expresión de Rela se ensombreció de nuevo. En tan poco tiempo, había perdido a su padre y a su madrastra. ¿Qué estaba pasando? Por un instante, se vio abrumada por un torbellino de emociones. Capítulo 496. Por lo tanto, las propiedades que dejó el conde serán heredadas directamente por la señorita Cenicienta. ¿Alguien tiene alguna objeción? En el Tribunal de los Nobles, el juez habló solemnemente, a punto de golpear el mazo para anunciar el veredicto. No había mucho en qué pensar, al fin y al cabo, la sangre del conde corría por las venas de Cenicienta. Por otro lado, la supuesta familia Tremaine solo ostentaba esa posición porque el conde se había casado con su hija. ¿Qué valor tendría un muerto? Lo importante era que esa gente no sabía jugar sus cartas. Si hubieran intentado un contacto privado con un soborno, podrían haber pospuesto el juicio indefinidamente. Al fin y al cabo, quien tiene el dinero manda, ¿no? Al ver a los miembros de la familia Tremaine cabizbajos en la sala, el juez ni siquiera se molestó en prestarles atención. Golpeó el mazo y se marchó. El Tribunal de Nobles no tenía casos todos los días, pero su sueldo estaba garantizado. Menos mal que pagué un precio tan alto por este puesto, pensó el juez con satisfacción al marcharse. Poca gente asistió al juicio, la mayoría representantes de otros nobles. Algunos, al conocer el veredicto, se marcharon sin decir palabra. Otros, que en su día habían sido cercanos a la familia Tremaine, ahora se distanciaban como si huyeran de una plaga. Cada uno actuó según sus propios intereses, mientras que los Tremaine se escabulleron discretamente, sin el valor de enfrentarse a nadie. Sin el prestigio de su parentesco con el conde, no eran más que una familia común y corriente. En el círculo de la nobleza, había incontables familias como la suya. Uf, se acabó. Rela vio marcharse a los Tremaine y dejó escapar un suspiro de alivio, aunque su mirada seguía siendo indescifrable. ¿Qué? ¿Sentiste lástima? Ale acarició la cabeza y habló con calma. No, solo estoy pensando. Jamás imaginé que Lady Tremaine, quien hace apenas unos días daba órdenes con tanta arrogancia, desaparecería así. Rela se dio la vuelta, absorta en sus pensamientos. Es la ley de causa y efecto, la retribución siempre llega. Al sonrió. No era solo un consuelo, porque incluso sin él, Rela encontraría la manera de castigar a la familia Tremaine. Y... ahora que todo ha terminado, vámonos a casa, mi lord mayordomo, bromeó Rela con un tono de voz diferente. Ahora era la dueña del castillo del conde y, naturalmente, Al era su mayordomo, y el de nadie más. De acuerdo, vámonos. Al negó con la cabeza, riendo, aún conservaba un espíritu infantil. Tomó la mano de Rela y ambos subieron al carruaje exclusivo que estaba junto a la puerta. Cabe mencionar que el cochero fue el herido, Al solo logró asustarlo con los lobos hasta que se desmayó, por lo que las heridas fueron leves. Ahora, como era inocente y había pasado por semejante trauma, Al lo ascendió y le aumentó el sueldo. Por eso los miró a los dos con una enorme sonrisa. Eran sus salvadores. Volvamos. Le gritó Al después de subir al carruaje. El vehículo comenzó a moverse lentamente. Rela se quedó mirando sus manos entrelazadas. Para ser sincera, era la primera vez que hacía pública su relación.
Qué vergüenza, pensó, tocándose la cara y echando a reír. Capítulo 497. Hemos llegado, señorita Rela. Se desconocía cuánto tiempo había transcurrido. Rela sentía que el tiempo había pasado tan rápido que apenas se había percatado de su existencia. Al recobrar el conocimiento, oyó la voz del cochero. Instintivamente miró a Al y vio que la observaba con una sonrisa. ¿Qué pasa? ¿Estás lista para recibir la bienvenida de todos? Al se rió y agitó la mano delante de sus ojos. El cerebro de Rela no procesó la información de inmediato. Ven conmigo. Al verla en ese estado, Al supo al instante lo que ocurría. Aquella chica era pura romanticismo. Seguramente estaba imaginando mil historias en su cabeza en ese momento. Tomó la mano de Rela y, sin esperar su reacción, abrió las cortinas del carruaje. En la puerta principal del castillo del conde, dos filas de doncellas se alineaban, una a cada lado. Mantenían las manos en las caderas, en una postura respetuosa, esperando la llegada de su nueva ama. Sin embargo, cuando se abrieron las cortinas, el primero en aparecer fue la persona que mejor conocían, el mayordomo Al. Por un instante, las criadas que estaban delante quedaron atónitas. ¿Acaso el mundo había cambiado? ¿Era Al, en realidad, hijo ilegítimo del conde? ¿Era por eso que era el único hombre? Y entonces, Rela salió justo detrás de él. Olvide lo que pensaba, fue el pensamiento de la mayoría de las criadas. Al saltó del carruaje y el cochero se apresuró a colocar el pequeño escalón en el suelo. Al se quedó junto a él y le tendió la mano a Rela. Ante tanta pompa, Rela finalmente reaccionó y, al ver la mano extendida de Al, la aceptó con naturalidad. Levantando ligeramente su vestido, bajó cada escalón con elegancia. Bienvenida, señorita Rela. Como si se tratara de una secuencia cuidadosamente planeada, en cuanto Rela subió el último escalón, las doncellas hablaron al unísono y en voz alta. Al mismo tiempo, hicieron una leve reverencia, mientras el cochero custodiaba el escalón. Al se quedó inmóvil, observándola. De repente, ella lo miró con un toque de timidez, sus labios se movieron sin emitir sonido alguno, pero Al interpretó el movimiento a la perfección. Ayúdame. Al soltó una risita para sus adentros, parecía que a Rela aún le quedaba mucho camino por recorrer. Lady Tremaine tal vez no fuera una buena persona, pero era metódica y competente. Parecía que tendría que quedarse unos días más para ayudar a Rela a adaptarse. Al fin y al cabo, antes todo lo gestionaban su padre o su madrastra, ahora ese peso había caído de repente sobre sus hombros, dejándola sin aliento. Vamos. Al dio unos pasos hacia adelante y habló en voz baja, manteniéndose a solo medio paso detrás de Rela. Al oír la voz de Al y verlo acercarse, Rela se llenó de alegría, dio un paso atrás y entrelazó su brazo con el de Al con cariño. Tú. Jeje, aguanta, Al estaba a punto de decir algo, pero Rela no le dio oportunidad y le ofreció su apoyo en voz baja. Al ver la picardía en sus ojos, Al rió con resignación. Parecía que alguien lo había engañado. Aún así, no dijo nada, solo vio a Rela hacia adelante. Mientras tanto, las criadas que los recibieron se quedaron sin palabras. Me habré saltado varios capítulos, pensó la criada que iba al frente, completamente atónita. Capítulo 498. Hola, ¿puedo pasar? Por la mañana, Al se sentó junto a la ventana a leer un libro, era un buen hábito que había retomado tras su ciclo en el mundo de la Bella y la Bestia, ya que originalmente era conocido por ser un gran lector. En Arendelle, sobre todo en su infancia, pasaba el tiempo leyendo, pero tras la restauración del sistema se vio absorbido por las ocupaciones y poco a poco perdió este hábito. Sin embargo, ahora, cada reencarnación le ofrecía mucho tiempo libre, por no hablar de los ciclos especiales cada 10 mundos, donde el tiempo era aún más abundante. Tras ayudar a ella a recuperar lo que le pertenecía por derecho, Al ya no necesitaba ser su mayordomo. Además de su propio deseo, ella fue la primera en oponerse. No sería justo contar con la compañía de Al en momentos de sufrimiento y luego abandonarlo cuando llegaba el momento de disfrutar de los buenos tiempos. Ella no era ese tipo de chica, podría decirse que estas princesas, aunque inicialmente inocentes y románticas, maduraron mucho al final. En efecto, el oro brilla por todas partes. Va adelante. Al dejó el libro sobre la mesa junto a la ventana y respondió. La puerta se abrió de inmediato, como si quien estuviera afuera ya supiera que el dueño de la habitación estaría de acuerdo. Buen día. Ella, vestida con un vestido amarillo claro, se acercó a Al. Buenos días, parece que todo sigue igual que siempre. Al echó un vistazo al reloj de la pared, como de costumbre, era muy temprano. Tú también, sabía que te despertarías antes que yo. Ella negó con la cabeza y alzó la barbilla con orgullo, con una expresión que casi claramente decía, ya te he calado. Bueno, ya que por ahora no puedo recuperar mis habilidades, aprovecharé la oportunidad para cultivar mi espíritu. Al señaló el libro sobre la mesa. Habían pasado casi 6 meses desde el final del juicio, pero Al seguía con sus buenos hábitos. Lo mismo ocurría con ella, todo parecía haber cambiado, pero a la vez seguía igual. Continuaban como antes, solo que habían pasado de ser mayordomo y criada a una dama y su amado. Leyendo otra vez, ¿qué tal si salimos a caminar? Ella apretó la mano de Al con fuerza. Ya no soportaba verlo leer todo el día, ¿acaso una pareja joven no debería cultivar otros intereses? Sí, ella ya se veía completamente como la esposa y amada de Al, aunque él aún no le había propuesto matrimonio. Antes de que Al pudiera responder, la voz de Mumu resonó en su mente. Maestro, usted ha permanecido demasiado tiempo en este mundo de reencarnación, es hora de partir. ¿Cuánto tiempo más puedo quedarme? Tras un breve silencio, Al preguntó. Como mucho otra semana, después de eso habrá una partida forzada. El mundo de la reencarnación, antes de que el maestro lo obtenga, es inestable. ¿Qué? Al estaba confundido. El maestro necesita asegurar la estabilidad del mundo de la reencarnación. ¿Por qué no puedo oír algunas palabras? Al preguntó seriamente. Ah. Deben ser cosas que no se pueden revelar, y yo tampoco puedo hacer nada al respecto. En fin, maestro, intente acelerar la finalización de las pruebas de reencarnación y entonces lo sabrá. Bien, eso es todo lo que queda por hacer. Al se sentía impotente. Para contrarrestar su pasividad, el sistema había inventado esta maniobra.
Por cierto, un recordatorio para el maestro, este mundo de la reencarnación, y aquellos que le siguen al final, experimentarán una pausa temporal y no seguirán avanzando. ¿Y esta vez? ¿Y las siguientes? ¿Y cuánto tiempo transcurrió en las dos anteriores? Al cuestionó, no quería poder regresar finalmente y no poder encontrarlos más. No pasó mucho tiempo, solo unos pocos días. ¿Unos días? ¡Qué bien! El tiempo parece pasar mucho más despacio de lo que imaginaba. Al pensó en silencio. La llamada de ella sacó a Al de sus pensamientos. ¿No puede? Ella sostenía el vestido con ambas manos, con los labios caídos, preguntando con un dejo de tristeza. Por supuesto, de ahora en adelante, nos lo vamos a pasar genial. Al sonrió, le tomó la mano y salió de la habitación. Capítulo 499. Medio mes después. Al, ¿dónde nos vamos a divertir mañana por la mañana? En la puerta de la habitación de ella, la niña tomó la mano de Al y le habló dulcemente. ¿A dónde vamos? Y naturalmente, a algún lugar interesante. Al sonrió. Hasta su próximo encuentro, no sabría cuánto tiempo habría transcurrido para él, aunque para ella solo sería una noche. Sin embargo, cuando llegara el momento, probablemente podría llevarla a ver el vasto mundo que hay ahí fuera, ¿no? ¿Un lugar interesante? Ella movió los ojos pensativa. Miró a Al y luego dejó de lado la pregunta que tenía en mente. Quién sabe, tal vez sería una sorpresa romántica. Al pensarlo, ella sintió una oleada de timidez. Por suerte, el tiempo que llevaban juntos la había hecho sentir muy cómoda con ello, y no notó ningún cambio. Lo sabrás cuando llegue el momento. Al le dio a ella una caricia cariñosa y le pellizcó la nariz respingona. Ella apartó su mano fingiendo desdén, dijo rápidamente buenas noches y se fue directamente a su habitación. Al sonrió, todavía era fácil provocarla. Se dio la vuelta y se dirigió a su habitación. La suya no estaba lejos de la de ella, probablemente un arreglo hecho por ella misma, lo que ahora facilitaba las cosas para Al. La cuenta regresiva del sistema estaba a punto de terminar. Al entrar en la habitación y cerrar la puerta con seguridad, una luz iluminó todo el espacio y entonces todo volvió a la calma. Todo en el mundo se detuvo, incluida ella, que se había quedado dormida con una sonrisa en el rostro después de un día agotador de diversión, un sueño realmente dulce y largo. Tras una sensación de vértigo, Al abrió los ojos. Era el lugar familiar, una vasta extensión blanca. Sin embargo, le pareció ver algo allí, cerró los ojos, se masajeó las sienes y los volvió a abrir. Nada anormal. ¿Había sido su imaginación? Al murmuró para sí mismo y dejó de pensar en ello. 30 ciclos de reencarnación, y 3 chicas aún esperaban su regreso, continuemos. Así, con el espíritu renovado, Al se giró y entró de nuevo en el espejo. Al salir del espejo por 39ª vez, la mirada de Al era clara, aunque todavía parecía un poco vaga, era mucho mejor que antes. Mumu, esta es tu 40ª reencarnación, ¿verdad? Sí, maestro. Al sonrió. Finalmente había logrado adaptarse mínimamente a esa sensación de vidas pasadas, y al mismo tiempo, parecía que se había vuelto más sensible al tiempo. ¿Era esto también algo que la prueba pretendía que desarrollara? De repente recordó lo que Mumu había dicho una vez sobre el propósito original de la prueba. Abrir el camino divino, dominar el espacio. Esto no era simplemente una prueba mental, era el fundamento para convertirse en un dios. Al jamás olvidó este punto. Mirando el espejo frente a él, Al extendió la mano. Sin embargo, en ese instante, la retiró, una señal de advertencia resonó en su corazón. Una fuerte sensación de peligro lo obligó a retirar la mano en el último momento. ¿Pensar que incluso tú posees un significado profundo? Al retrocedió unos pasos y observó el espejo. Si el tiempo corresponde al ciclo infinito de reencarnaciones, entonces el espacio no debería corresponder a este vasto lugar blanco, sino a ti. Después de todo, todos los mundos de reencarnación son generados por ti. ¿Por qué no habría de ser generado también este espacio por ti? Al sonrió y recuperó la compostura. Parecía que había pasado por alto muchos detalles anteriormente. La supuesta prueba espiritual no era tan simple como parecía a simple vista. Dicho esto, Al entró directamente en el espejo, fuera lo que fuese, algún día desentrañaría todos esos misterios. Capítulo 500. Su Alteza, Su Alteza. En medio de un mareo repentino, Al percibió vagamente que alguien lo llamaba. Abrió los ojos lentamente. La luz del sol le pareció un poco intensa para alguien recién despertado. Le tomó unos segundos acostumbrarse. Bajó la cabeza y se examinó. No había cambios, pero ¿por qué había perdido el conocimiento esta vez? Se había vuelto la prueba más profunda y difícil. Su Alteza, Príncipe Al, ¿se encuentra bien? La voz a su lado interrumpió los pensamientos de Al. Solo entonces recordó que alguien lo llamaba, y parecía ser Su Alteza. No se había imaginado que tendría un estatus tan elevado de inmediato en un ciclo especial. Parecía que esta reencarnación sería diferente. Al giró la cabeza lentamente. Un hombre bajo y gordo, con una nariz grande, estaba a su lado. Llevaba un sombrero formal y tenía una expresión aprensiva, como si estuviera asustado. Nada de eso era lo más importante. Lo más importante era que, al verlo por primera vez, a Al le vino automáticamente a la mente cierta información, que procesó rápidamente. Su Alteza, ¿qué le pasa? Por favor, no me asuste. James sudaba profusamente. Aunque el príncipe Al había perdido su derecho a la sucesión, seguía siendo de sangre real. Si algo sucedía, James tendría que asumir la responsabilidad. Incluso podría desencadenar una guerra entre ambos países. Estoy bien, cállate primero. Al ver que le estaba molestando demasiado, Al habló. Sí. James suspiró aliviado. Si él estaba bien, todo estaba bien. Tras confirmar que Al se había recuperado, James finalmente se tranquilizó. ¿Quién iba a pensar que el príncipe Al se desmayaría de repente y, al despertar, estaría mudo y actuando de forma extraña? Casi lo mata del susto. Incluso había planeado una ruta de escape por si las cosas se complicaban. Pero ahora parecía que todo estaba bajo control. Sin embargo, no estaba claro si era su imaginación, pero James, ahora más tranquilo, miró a Al sentado al borde de la cama, absorto en sus pensamientos. No pudo evitar tragar saliva con dificultad. ¿Por qué? ¿Por qué sentía tanta presión si Al no había hecho nada?
Mientras James estaba inquieto, Al sintió un ligero dolor de cabeza. No esperaba que esta reencarnación fuera tan diferente de las anteriores. Esta vez, se sentía como un juego de rol. Y el escenario era la película de Disney La princesa y el sapo. Por desgracia, ahora él era ese príncipe desafortunado. Mumu, ¿no puedo usar magia en este mundo? No, si lo usas, la prueba fallará. Mumu respondió y desapareció de nuevo. Al hizo esta pregunta con naturalidad, pues conocía el rumbo de la historia. El príncipe, que había perdido su derecho a la sucesión, quería casarse con una princesa para recuperar su estatus, pero acabó siendo maldecido por un malvado hechicero, transformándose en una rana que necesitaba el beso de una princesa para volver a la normalidad. Siguiendo leyendo, el requisito era claro, deshacer la maldición y obtener el beso del verdadero amor de la princesa. Al ver esto, Al sintió ganas de quejarse. Ya no sabía si se trataba de clichés de Disney o si los mundos de reencarnación se habían creado basándose en su propio espíritu. Estas tramas eran demasiado parecidas. Dejando eso de lado, Al percibió claramente la creciente dificultad. Al no poder usar sus habilidades para deshacer la maldición, tendría que experimentarlo todo con honestidad. Parecía que tendría que volver a trabajar. Al se estiró, saliendo de su estado reflexivo. James, a su lado, se apresuró a decir: Alteza, ¿asistirá al baile de esta noche? De no ser así, declinaré en su nombre. No es necesario, estoy bien ahora. Al agitó la mano, si nada cambiaba, se convertiría en el príncipe rana antes del anochecer, así que ir o no ir realmente importaba. Al mismo tiempo, en un callejón fuera de la posada donde se hospedaba Al, una silueta se retiró silenciosamente. Capítulo 501. Buenos días, Tiana. En el pequeño restaurante, un cliente saludó a la camarera. Y esa camarera era, naturalmente, la protagonista de esta reencarnación, Tiana. Buenos días. Tiana asintió con una sonrisa, sosteniendo la bandeja mientras preguntaba qué les gustaría desayunar esa mañana. Jaja, lo de siempre. La verdad es que tus buñuelos son fantásticos. Wow. Últimamente, si no me como uno por la mañana, siento que mi día no es productivo. ¿De verdad? Entonces, cuando abra mi restaurante en el futuro, no olvides venir, ¿de acuerdo?, dijo Tiana alegremente, tarareando una melodía mientras se dirigía a la cocina a buscar los platos. El éxito del local se debía al toque de Tiana, quien había perfeccionado la receta original. Sin embargo, el negocio no era suyo, pertenecía a un amigo de su difunto padre. Gracias a esta conexión, pudo trabajar allí, de lo contrario, no habría tenido una oportunidad tan buena. Por ello, solo recibía un porcentaje de las ganancias, sin poder disfrutar de todas ellas. Aún así, estaba satisfecha. Con 2 trabajos, creía firmemente que, tarde o temprano, ahorraría lo suficiente para comprar el local y pagar las reformas. Así, cumpliría su sueño de tener su propio restaurante. Cuando llegara ese día, todos vendrían, habría sonrisas en los rostros de la gente y reconocimiento por la deliciosa comida que preparaba. El dueño de la tienda, sin embargo, no era tan optimista. Si fuera tan fácil tener éxito, no se limitaría a ese establecimiento, que ya era un negocio consolidado con muchos años de trayectoria. Recortar, recortar. La campanilla sobre la puerta sonó suavemente, habían llegado nuevos clientes. Tiana se apresuró a recibirlos, pero no esperaba que fueran conocidos. Oh. Titi. Una niña entró corriendo por la puerta, abrazó a Tiana con entusiasmo y luego la soltó, saltando de alegría. Buenos días, Charlotte. Tiana sonrió, la princesa seguía siendo la misma de siempre. Justo detrás de ella venía su padre, el hombre más influyente de la región. Papá, ¿puedo decírselo a Tiana? Por supuesto. Respondió él y la voz sin dudarlo. Al fin y al cabo, era algo que le otorgaba prestigio, y no habría ningún problema en compartirlo. Cabe mencionar que la madre de Tiana había sido la niñera de Charlotte en el palacio y solía llevarla consigo. Esto significaba que se conocían desde pequeñas y mantenían una amistad muy cercana. Por lo tanto, Charlotte estaba ansiosa por contarle a Tiana lo que consideraba una excelente noticia. Aquí tienes tus buñuelos, con mucho azúcar. Mientras tanto, Tiana fue a buscar el postre y se lo entregó a la Beauf. Jaja, siguen estando tan deliciosas como siempre, dijo la Beauf después de darle un bocado. Me alegra mucho que te haya gustado, sonrió Tiana. Titi. Te escucho, Charlotte. Papá, voy a hablar, ¿de acuerdo? No tienes ni idea de la maravillosa decisión que tomó mi padre. Invitó al príncipe al baile. ¿No es genial? Tiana sonrió, los periódicos de la mañana ya habían publicado la noticia. Tos. Es maravilloso que hayamos logrado invitar a tantos representantes extranjeros esta vez. El rostro de la Beauf estaba radiante, parecía muy complacido. Capítulo 502. Cabe destacar que, en este mundo de reencarnación, la historia de Al no era insignificante. Si bien a nivel global podría no ser relevante, en esa región se trataba de uno de los países más importantes. Además, Al había llegado allí tras una fallida lucha por el poder, un detalle desconocido para todos. Lo único que se sabía era que la Beauf había logrado traer a este príncipe, y eso bastaba. Este baile no iba a ser una fiesta cualquiera. Muchos enviados diplomáticos ya habían llegado, esperando a que llegara la noche para ver si podían conseguir acuerdos de cooperación mutua. Por cierto, papá, quería que Tiana se encargara de la comida del banquete. ¿Te parece bien? Charlotte le dio un mordisco a su buñuelo y, como si de repente se hubiera inspirado, miró a Tiana mientras trabajaba y habló con entusiasmo. Por supuesto. Respondió la Beauf riendo. Siempre había consentido a su única hija, así que no rechazaría una petición tan sencilla. Además, había visto crecer a Tiana y confiaba en ella. ¿Qué? Tiana escuchó esto mientras traía el café e intentó explicar apresuradamente. Ya sabes cómo es, tengo que trabajar de noche para ganarme la vida. Ya lo sé, para tu restaurante. No hay problema. Si se trata de trabajar y ganar dinero, ¿por qué no vienes a trabajar conmigo? Mientras hablaba, Charlotte dio una palmada, tanto para quitar el azúcar glass como para hacer una señal. Como era de esperar, al instante siguiente se abrió la puerta y entró un hombre corpulento con un maletín de cuero. Lo dejó en el suelo con reverencia y se marchó inmediatamente.
A Tiana no le pareció extraño. Había visto cosas así muchas veces desde pequeña. Simplemente eran personas encargadas de proteger a Charlotte. Ahora, no podía apartar la vista del maletín. Sin armar un escándalo ni hacer esperar a nadie, Charlotte abrió una esquina del maletín. Unos billetes verdes saltaron de él. Tiana los agarró instintivamente y entonces, ¿el maletín estaba lleno? Tiana no pudo evitar contener la respiración. No tenía ni idea de cuánto tiempo tendría que trabajar ni cuántos trabajos tendría que compaginar para ganar esa cantidad. ¿Quién iba a pensar que sería tan fácil conseguirlo? Y... no te niegues. Haz tu mejor esfuerzo esta noche. Charlotte le dio una palmadita en el hombro a Tiana, sonriendo como si no acabara de gastar una fortuna. Además, siendo la hija favorita, esa cantidad no era nada para ella. Tiana, al ver su actitud, no dijo nada más y guardó el maletín en silencio, decidida a tener una actuación impecable esa noche. La Boff y Charlotte regresaron al castillo en coche después de la cena. Todo esto lo observó el dueño de la tienda, que había estado muy atento. Solo despertó de su ensimismamiento al ver a Tiana con el maletín lleno de dinero. Entonces, lo invadió un profundo arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Por qué un empleado podía abrir un nuevo restaurante gracias a la fama de su tienda, mientras él seguía trabajando duro para sobrevivir? ¿Por qué el mundo era así? Tiana, obviamente, no tenía ni idea de lo que pasaba por la cabeza de su jefa. Ya estaba pensando en qué local elegiría para su restaurante. Como había aceptado el dinero, no había razón para dudar. El dinero tenía que gastarse, o acaso se quedaría guardado como decoración. Sí, estaba decidido. Después del turno de mediodía, buscaría un local. Mientras tanto, al otro lado. James, ¿a qué hora empieza el baile? Al sostenía un violín, probando el sonido para meterse en el personaje. Aunque nunca antes había estudiado violín, con sus conocimientos actuales, solo le tomaría unos minutos pasar de principiante a maestro. Aún quedan algunas horas. ¿Unas horas? Al pensó un momento y guardó el instrumento. De entonces, ven conmigo a dar un paseo afuera. En realidad, Al estaba algo resignado. Para cumplir la misión, lo primero que debía hacer era transformarse en rana, de lo contrario, nada de esto tendría sentido. En otras palabras, Al se estaba poniendo en peligro deliberadamente. Capítulo 503. Cuando Al salió de la posada con James, empezó a apreciar las costumbres y el ambiente local. Lo que encontrara después ya no importaba, el plan era divertirse. James, que iba justo detrás, lo encontró extraño. ¿Por qué el príncipe se había vuelto tan tranquilo de repente? No se parecía en nada a su habitual carácter inquieto y despreocupado. Y lo que es más, ni siquiera había traído su preciado violín, qué raro. Sin embargo, James no podía hacer nada. El príncipe actual era mucho más fácil de tratar que el anterior. Así que James siguió a Al fielmente, como un lacayo, dando vueltas por el barrio durante varias vueltas. Al pasar por delante de un restaurante, Al recordó algo. Abrió la puerta y entró. Como era la hora del almuerzo, decidió probar suerte. ¿Y necesita algo, señor? Y nada más entrar, una camarera lo recibió con cierta prontitud. Era imposible evitarlo. Con el rostro de Al y su aura noble, era difícil que una mujer no quedara prendada. En la calle, algunas chicas ya le habían guiñado el ojo con entusiasmo, como si un simple asentimiento bastara. Por desgracia, a Al no le interesaban las mujeres comunes y corrientes y, sin armar un escándalo, empujó a James para que le sirviera de escudo, logrando pasar ileso. Pero ahora. Buñuelos franceses y alguna de las especialidades de la casa, por favor. Al asintió y pidió. No era un restaurante muy grande, al fin y al cabo, técnicamente era un príncipe en bancarrota y necesitaba controlar sus gastos. Conocía el nombre del plato porque había oído a alguien mencionarlo al entrar. Y de acuerdo, por favor, tome asiento. Hay que reconocer que, aunque el local era pequeño, el servicio de la camarera fue excelente. Cuando sirvieron toda la comida, Al le hizo una pregunta. Dime, ¿eres la única camarera aquí? Muchas cosas le recordaban a la tienda donde Tiana trabajaba durante el día. No. Por la mañana es otra chica. Yo trabajo en el turno de la tarde, dijo la chica sonriendo, con la esperanza de causar una buena impresión a aquel atractivo cliente. Lo entiendo, ¿y cómo se llama? Su nombre es, ¿Qué pasó? Al ver a la chica con cara de confusión, Al también se quedó confundido. ¿Viniste buscando a alguien? Más o menos. Y dijo Al, rascándose la barbilla. En esencia, estaba allí para experimentar la reencarnación y cumplir su misión. Ah, ya entiendo. Al oír esto, la niña dijo con tono desanimado, la niña de esta mañana se llama Tiana. Al recibir la respuesta, Al pensó, como era de esperar. Cada vez que entraba en una reencarnación especial, terminaba formando algún tipo de vínculo con una chica en algún momento. ¿Sería el destino? Al esbozó una sonrisa amarga. ¿Era ese su deseo más sincero? Parecía que el ciclo, de alguna manera, compensaba los remordimientos de su vida anterior. Al observar a James, que ya había empezado a comer, negó con la cabeza. ¿Quién iba a pensar que este tipo lo traicionaría más tarde? No parecía alguien capaz de grandes cosas. ¿Ha ocurrido algo, señor? Al ver que Al lo miraba, James soltó rápidamente el buñuelo que había a medio comer y sacó un pañuelo del bolsillo para limpiarse las manos, mirándolo con cierta aprensión. Nada, solo recordé algunas cosas, dijo Al sonriendo. Saber de antemano que me vas a apuñalar por la espalda, ¿no es interesante? Sentir esa omnisciencia era muy agradable. En cuanto a la trama, bueno, era un hermoso cuento de hadas para niños, no valía la pena preocuparse por eso. Capítulo 504. Como era de esperar, en cuanto salieron del restaurante, alguien empezó a seguirlos. Al lo notó enseguida. Antes, aunque siempre los habían estado siguiendo, no tenían malas intenciones, se limitaban a vigilarlos desde las sombras o a ofrecerles protección oculta. Habiendo nacido en una familia así, ¿acaso no había presenciado ya suficientes intrigas y conspiraciones? ¿Era realmente posible relajarse tras alcanzar el poder? Estaba seguro de que el príncipe original aún era demasiado ingenuo, nadie le daría una segunda oportunidad. Si no fuera porque, en la película original, el objetivo del hombre sombra era controlar el país, Al incluso sospecharía que había sido enviado en secreto por sus propios hermanos de la realeza. Las teorías de la conspiración a menudo se originan de esta manera.
Sin embargo, esta nueva apariencia que había surgido era completamente diferente a las anteriores. Era más bien una puñalada traicionera y maliciosa, como si estuvieran observando a un cordero listo para el matadero. La intuición de Al no le fallaría. El hecho de que no pudiera usar sus habilidades no significaba que fuera un inválido. De repente, mientras caminaban, Al frunció el ceño y dijo en voz baja, camina más rápido. Oh, sí. James, sin comprender del todo el motivo, obedeció fielmente y se apresuró a seguir a Al. Sin embargo, poco después de acelerar, Al se detuvo bruscamente. James se detuvo justo después, todavía completamente confundido. Bueno, parece que todavía no hay forma de evitarlo, suspiró Al. En ese preciso instante, aquella mirada de traición desapareció. En su lugar, un hombre excéntrico vestido con una capa negra emergió de un callejón lateral. Llevaba sombrero de copa, bastón y una leve sonrisa que, desde cualquier perspectiva, parecía malévola. Un rostro de villano de manual. Hay que admitir que, en este aspecto, Disney tiende a ser bastante enfático. En resumen, el villano es feo y el protagonista es bello y encantador. Esto resulta bastante apropiado para enseñar a niños que aún no han desarrollado su propia autoimagen. Señor. James miró al hombre extraño y luego, desconcertado, se volvió hacia Al. ¿Pudo el príncipe haberse detenido precisamente por esa persona? ¿Cómo pudo haberse dado cuenta? No era lógico, el poder de la oscuridad era inmenso. A diferencia de la incomprensión de James, tras la sonrisa del hombre sombra se escondía una profunda perplejidad. Su intención era seguirlos sigilosamente y encontrar una oportunidad para atraerlos a su territorio y realizar el intercambio. No imaginaba que el chico sería. Jaja, hola, apuesto caballero y su pequeña asistente. Sin pensarlo mucho, los había interceptado, y con eso bastaba. Rompió el silencio con un tono humorístico. ¿Quién eres? Al ver que Al no tenía intención de responder, James tomó la iniciativa de preguntar. No importa quién soy. ¿Quieres saber dónde está el lugar más maravilloso de esta ciudad? ¿Y dónde está el lugar más misterioso? Mientras hablaba, el hombre sombra retrocedió ligeramente, intentando seducir a James sin dejar de observar la reacción de Al. Después de todo, Al era el verdadero objetivo. ¿Dónde? James, de forma sencilla, cayó en la trampa y se convirtió en el trampolín perfecto para la conversación. Al ver que Al permanecía indiferente, el hombre sombra puso los ojos en blanco y rodeó con el brazo el hombro de James de forma amistosa, diciendo. Ven conmigo, te llevaré a verlo. Te garantizo que nunca has visto nada igual, es el lugar más misterioso de este país. Mientras hablaba, intentó discretamente rodear con el brazo el hombro de Al, pero este lo esquivó con cuidado. Ciertamente, aunque los había esquivado, parecía que esta vez el viaje del príncipe rana era inevitable. Al fingió interés, pero no diré nada, y lo siguió en silencio. Esto hizo que el hombre sombra soltara una risita para sus adentros. En efecto, los príncipes que nunca habían sufrido los golpes de la vida real eran fáciles de engañar. Al mismo tiempo, observó al pequeño ayudante. Parecía muy adecuado para servir de marioneta. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 505. Aunque el hombre sombra lo guiaba, James seguía girando la cabeza de vez en cuando para mirar a Al. En lo profundo de sus ojos se vislumbraba un rastro de temor. Después de todo, ¿cómo podía alguien como él obligar al príncipe a actuar como su lacayo? Sin embargo, por alguna razón, surgieron en su interior voces distintas, incluso provocándole placer. El placer de alguien que finalmente había invertido los roles sociales. Esto hizo que el hombre sombra, que había estado observando todo discretamente, esbozara una leve sonrisa. Su exagerada boca se abrió en un arco, pero James no se percató. Era tan fácil de controlar. Solo hizo falta un pequeño cebo para despertar los deseos de su corazón. O por desgracia, ese chico no parece tan tonto como este. De lo contrario, ¿no sería más práctico controlar al príncipe directamente? Sabía que la princesa Charlotte sentía un gran afecto por el chico. Si no fuera por eso, no se habría agazapado cerca de su posada para vigilarlos. Todo estaba encaminado a facilitar el control del país. Mientras el hombre sombra reflexionaba, los guió lentamente hacia su escondite. Lo que no sabía era que, a sus espaldas, Al ya había descubierto todos sus trucos. Me preguntaba cómo este tipo, que hace más daño que bien, podía siquiera pensar en traicionar. Al final, se dejó seducir. Al se debatía entre la risa y el asombro, ¿era la verdad tan simple? Como se mencionó anteriormente, los escenarios de estas historias de reencarnación provenían de sus recuerdos más profundos, películas, libros o videojuegos. Todos tenían algo en común, la vida urbana. Solo en ciclos que eran múltiplos de 10 surgían reencarnaciones especiales, donde extrañas habilidades eran versiones modificadas o alteradas de las capacidades originales de Al. Como en La Bella y la Bestia era el resultado de la magia de transformación, y la magia de la maldición era similar, en esencia, seguían estando bajo el poder de Al. Y la seducción que el hombre sombra estaba llevando a cabo no era más que una aplicación de magia de ilusión, por lo que Al comprendió fácilmente lo que estaba sucediendo. Entonces la transformación en rana será magia de metamorfosis. Al se rascó la barbilla inconscientemente. Así, Al siguió al hombre sombra y a James por incontables callejones sinuosos. De no ser por su excelente memoria, tal vez ni siquiera habría podido encontrar el camino de regreso a la posada. Finalmente, llegaron a su destino. Un callejón frío y oscuro. ¿Ese objeto misterioso que mencionaste está aquí? Las piernas de James temblaron ligeramente y tragó saliva con dificultad mientras hablaba. A diferencia del principio, ya no parecía darle prioridad a Al, ahora casi lo ignoraba, dirigiéndose directamente al hombre sombra. Ni siquiera se percató del brillo oscuro en los ojos del villano ni de la sombra negra que apareció en la pared por un instante. ¿Un ejército de sombras? Parece demoníaco. Al observó las paredes laterales durante un rato, intentando averiguar cuál de sus propias habilidades había dado origen a esas sombras que sellaron el pacto con el villano. Como no solía usar el ejército de sombras, tardó un tiempo en recordarlo. Por supuesto. Aquí yace el tesoro más misterioso de todos, dijo el hombre sombra, mirando a Al, que parecía estar absorto en sus pensamientos. ¿Es este chico un idiota? ¿No dice nada? ¿No reacciona a nada? El hombre sombra se sintió un poco molesto. ¿En serio? ¿Y qué es eso? James señaló un punto cercano.
Allí se encontraban algunos objetos extraños, apoyados contra la pared, 4 pilares dorados con extremos bifurcados, y en el suelo, dibujos insólitos. Los 4 pilares presionaban contra 4 pequeños círculos, con un círculo grande en el centro. La escena era bastante macabra. Aunque era de día, el lugar estaba terriblemente oscuro. Si uno se quedaba mirando los símbolos del suelo durante demasiado tiempo, sentía que iban a saltar y golpearlo en la cara. Incluso la sonrisa del hombre sombra se había vuelto siniestra. James perdió la concentración por un instante, con la mirada perdida y atónita, pero se recuperó rápidamente. ¿No te gustaría ser un príncipe adorado por miles de personas?, dijo el hombre sombra en voz baja, con un tono cargado de persuasión. James asintió sin dudarlo. Quiero hacerlo. Detrás de ellos, Al observaba todo aquello, llevándose la mano a la frente con desesperación. Y el príncipe original debió de ser muy tonto e ingenuo para dejarse engañar así. No merecía tener ningún poder. Capítulo 506. Como él conocía su objetivo y Al tenía intención de cooperar, todo transcurrió según lo previsto. Los dos capturaron a Al fácilmente. A continuación, el hombre sombra le ordenó a James que arrastrara a Al hasta el centro de aquellos extraños dibujos en el suelo y comenzó a recitar conjuros. Al no lo miró, en cambio, observó su entorno, viendo cómo las sombras en las paredes se movían lentamente. Así que la magia se realiza a través de algún tipo de medio, pensó Al. En el siguiente paso, el hombre sombra hizo que James se colocara a su lado. Avanzó lentamente y, de la nada, apareció una jeringa en su mano. A Al no le importaba, al fin y al cabo, todo era un ciclo de reencarnación. Cualquier daño al cuerpo no afectaría la realidad, sin mencionar que su cuerpo actual era solo una proyección de la conciencia mental, así que no había nada de qué preocuparse. Pero para James fue diferente. Aunque al principio se dejó seducir por la magia, tras someter a Al, sintió un placer genuino. Por lo tanto, decidió creer en aquel hombre que emanaba una aura extraña. Esperaba que, tal como había prometido, pudiera resolver todos sus problemas. ¿De qué tienes miedo? No te voy a picar. Y dijo el hombre sombra, al notar la mirada asustada de James. Incluso se preguntó si había sido buena idea elegir a ese cobarde como marioneta. Aunque era fácil de controlar, la velocidad con la que podía traicionarlo tampoco era lenta. Ya que había tomado una decisión, le daba igual, si era necesario, sacrificaría un poco más para obtener mayor poder. No creía que un gordo cobarde pudiera resistirse. Ah, sí. Al ver la mirada feroz del hombre sombra, James no se atrevió a replicar, pero suspiró aliviado en secreto. Pobre regordete, al final no escaparía a su destino de ser esclavizado. Al lo observó todo en silencio. Oh. Mi querido príncipe, espero que esté satisfecho con todo esto. El hombre sombra ignoró a James y se acercó paso a paso con la jeringa. Vio la mirada de Al, pero, en su arrogancia, no le prestó atención, limitándose a burlarse con una sonrisa. Estoy bastante satisfecho. Asintió Al. Al fin y al cabo, todo iba según lo previsto, ¿no? Crees que estás ganando, pero yo gano mucho más. Eso reflejaba fielmente la situación, ya que no estaban al mismo nivel. Espero que puedas decir lo mismo dentro de un rato. El hombre sombra entrecerró los ojos, interpretando las palabras de Al como mera obstinación de alguien a punto de perder. Dicho esto, le clavó la jeringa en el brazo a Al. Tiró del émbolo y comenzó a extraer la sangre lentamente. Lo milagroso fue que el cuerpo de Al empezó a encogerse gradualmente, adoptando la forma de una rana. Mientras tanto, la estatura de James aumentó, su vientre desapareció por completo y, bajo su ropa holgada, emergieron músculos definidos. Sus rasgos se volvieron apuestos y su cabello se tornó blanco plateado. Podría decirse que James, salvo por su temperamento, se parecía al príncipe Al en todos los sentidos. Y en cuanto a Al, en el instante en que sintió la magia de la metamorfosis, ya había encontrado la manera de liberarse, aprovechando la reducción de tamaño para escapar. Con esta ventaja, su respiración inagotable y sus movimientos ágiles, burló al hombre sombra, que había intentado atraparlo. Escondido en un rincón, Al observaba al villano enfurecido y, al otro lado, a James frente a un espejo, apretándose la cara repetidamente. Para ser sincero, aunque sabía que no era él, ver esa cara haciendo esas expresiones y gestos, era realmente vergonzoso. Al pensó para sí mismo y se marchó en otra dirección. Primero tenía que volver a la posada para que el príncipe lo llevara y asistir al banquete. Capítulo 507. El coche empezó a moverse lentamente, con James mirando el rostro de Al en el asiento trasero. A nadie le importaba el paradero del asistente que solía acompañar al príncipe. Algunos ni siquiera recordaban que existiera, lo que reafirmó la convicción de James de haber tomado la decisión correcta. Sin duda, aquel tipo no lo había engañado. Sin embargo, al pensar en la rana que se había escapado, James frunció el ceño. Aunque el otro había dicho que se encargaría de encontrarla, ¿por qué seguía sintiéndose inquieto? Tras reflexionar un rato, se relajó. En cualquier caso, no podía desobedecer las órdenes del hombre sombra, aunque ahora fuera él quien estuviera en el centro de atención. Sabía quién le había dado todo esto, así que no podía discutir, solo aceptarlo. Pero al menos era mucho mejor que los amargos días anteriores. Un príncipe. Un puesto que antes le parecía tan lejano ahora estaba ante sus ojos. Era casi inimaginable. James tocó el collar que llevaba en el pecho, era el tesoro que mantenía su transformación, que contenía la sangre de Al. Mientras la sangre no se agotara, podría seguir viviendo como el príncipe. Al contemplar el paisaje nocturno que pasaba por la ventana, James sonrió con satisfacción. Debajo del coche, Al permanecía oculto en el chasis, esperando pacientemente a que el vehículo se detuviera en su destino. Debido a su fuga anticipada, el plan había sufrido algunos cambios, tenía que darse prisa. Por otro lado, el hombre sombra dibujó ritualmente extraños símbolos en el suelo y sacó un pequeño frasco de su bolsillo. Dentro había una gota de sangre. Cuando todo estuvo listo, comenzó a recitar conjuros. Los símbolos en el suelo brillaron débilmente en respuesta. Cuando todos estuvieron iluminados, el hombre sombra abrió el frasco. Esa gota de sangre, como si respondiera a una llamada, salió disparada del cristal y se posicionó justo en el centro de la convergencia de los símbolos. Al instante siguiente, una luz blanca iluminó todo el callejón. Por suerte, el lugar estaba desierto, de lo contrario, ya habría alertado a los guardias.
El hombre sombra, en el instante en que su sangre comenzó a vibrar, sacó tranquilamente unas gafas de sol de su bolsillo y se las puso. Observó fijamente el centro de aquella luz blanca, donde algo comenzaba a tomar forma. Emocionado, se frotó las manos y extendió la mano para agarrar el objeto. En el instante en que tocó el objeto, la luz blanca se disipó al instante, como si hubiera sido absorbida por el objeto que sostenía. Un espejo. Lo que tenía en sus manos era un espejo. Al mirar con atención, vio la imagen de una rana, que parecía estar en un entorno oscuro. Magia con la localización. Había utilizado con éxito la sangre de Al para rastrear su ubicación actual. Maldita sea. ¿Por qué fue allí? Al ver el nombre del lugar en tiempo real en la esquina inferior del espejo, el hombre sombra se dio cuenta de que algo andaba mal. Salió corriendo del callejón a toda prisa. Al llegar a la orilla de la carretera, se ajustó el cuello de la camisa y se quitó el sombrero de copa mientras un coche se acercaba lentamente. Lo extraño era que no había nadie al volante. El hombre sombra no reaccionó, simplemente abrió la puerta y se sentó al volante, colgando el espejo junto con su sombrero de copa frente a él. Al ver a la rana bostezando en el espejo, la sonrisa del hombre sombra se volvió cada vez más feroz y hambrienta. Capítulo 508. Su Alteza. No está claro cuánto tiempo pasó, pero justo antes de que Al casi muriera de aburrimiento, el vehículo finalmente se detuvo. El sonido de la puerta del coche abriéndose y las palabras respetuosas le hicieron saber a Al que habían llegado. Sí. James salió del coche imitando el comportamiento habitual de Al, intentando que nadie notara nada extraño. Sin embargo, ni él ni los demás se percataron de que, en realidad, su príncipe había cambiado hacía mucho tiempo. El príncipe ingenuo del principio había sido reemplazado directamente por Al. Por lo tanto, aunque tuvieron una ligera duda, esta solo surgió por un instante y luego se desvaneció. Cuando James salió del coche, vio a Charlotte corriendo apresuradamente, arrastrando a la voz consigo. Al. Papá, mira rápido, es él de verdad. Al ver a James después de que saliera del coche, Charlotte gritó como una pequeña fan, y su rostro se puso rojo brillante. Tos. Al ver a tantos invitados entrar y salir, la voz tosió disimuladamente. Solo entonces la emocionada Charlotte comprendió la situación. Inmediatamente, recuperó la dignidad propia de una princesa. Sin embargo, el rubor en su rostro aún la delataba. Tampoco se la podía culpar. Al fin y al cabo, en aquella época los periódicos no eran a color, lo que hacía imposible conocer todos los detalles del color de piel, el cabello y otras características de una persona. ¿Y quién le dijo a James que ahora usara la identidad de Al? Aunque no tenía esa presencia, su sola apariencia bastaba. El verdadero Al, tras confirmar su llegada a su destino, comenzó a actuar. Si no se equivocaba, debía estar en el balcón detrás del pueblo que servía de lugar para el banquete. Allí podría encontrar al personaje clave, Tiana. En el patio delantero, Charlotte, a quien la voz había despedido, encontró a Tiana, que estaba preparando los dulces necesarios para el banquete. Tía. Charlotte se abalanzó emocionada sobre Tiana, quien no tuvo más remedio que sujetarla con firmeza. Para Tiana, Charlotte era buena en todo, excepto en ser un poco infantil, como si nunca fuera a crecer, como una niña despreocupada, a diferencia de ella. ¿Y qué te pasó? Tiana la apartó suavemente, preguntando con curiosidad. Lo vi, es increíblemente guapo en persona. Mientras daba los últimos retoques a los platos, dijo Tiana con una sonrisa. Ya tenía una idea general de lo que la otra estaba diciendo. ¿Y qué te pareció tu príncipe? Tiana preguntó con una sonrisa. Es sencillamente fantástico, te lo aseguro, creo que fue amor a primera vista. Charlotte apoyó la barbilla en las manos, con el rostro radiante de alegría. ¿En serio? Entonces te deseo mucha suerte. Tiana se concentró en los dulces que tenía delante, enviando sus buenos deseos con indiferencia. Tía. Al ver a Tiana tan distraída, Charlotte sintió cierto desánimo. Se quedó allí mirándola con la barbilla apoyada en las manos, y entonces, nació una idea. ¿Qué era? Tiana giró la cabeza, confundida. ¿Qué tal si tú también vienes y te unes al baile esta noche? Los ojos de Charlotte se movieron astutamente a su alrededor. ¿Qué? ¿Yo? De ninguna manera, qué vergüenza me da ahora mismo. Tiana miró su uniforme de sirvienta, sacudiendo la cabeza frenéticamente. Tonta, ven conmigo. Dicho esto, Charlotte agarró el brazo de Tiana sin decir nada más y comenzó a tirar de ella. Espera un minuto. Todavía no lo he hecho. Mientras las voces se desvanecían en la distancia, una figura oscura apareció entre los arbustos, aterrizando en el mismo lugar donde habían estado los dos antes. Tal como lo pensaba. Al pensó un momento y luego caminó hacia ellos dos. Capítulo 509. Tía, esto no me parece del todo bien. Todavía tengo que ser sincera. Tiana dijo esto mientras intentaba liberar su brazo del agarre de Charlotte, pero tenía miedo de usar demasiada fuerza. Así, con sentimientos encontrados, Charlotte condujo a Tiana a su armario privado, en la parte más recóndita de la habitación. Ahí lo tienes. Has estado bastante ocupado esta noche, también te mereces una recompensa. Aunque Charlotte era una princesa caprichosa, no era irracional. Al ver la expresión de duda en el rostro de Tiana, la consoló de inmediato. No hay problema, me temo que pocas de las personas que vienen esta noche planean una comida copiosa, así que lo que has preparado ya es suficiente. Mientras hablaba, Charlotte apretó la carita de Tiana, que tenía una expresión de preocupación. ¿Y aún? Tiana tampoco era consciente de las artimañas que había detrás de todo esto, así que solo le quedaba creerle a Charlotte. Claro. Vale, vamos a cambiarnos de ropa primero. Charlotte respondió con indiferencia y empujó a Tiana frente a un gran espejo. Comenzó a sacar ropa de su armario y a compararla con el cuerpo de Tiana. No. No. Este tampoco. Al ver que Charlotte ya estaba muy emocionada, Tiana no tuvo el corazón para aguarle la fiesta, así que la dejó hacer lo que quisiera. Cuando Al, tras mucho esfuerzo por evitar a la multitud, llegó al balcón del patio trasero, Charlotte ya se había marchado al banquete, partió poco después de ayudar a Tiana a elegir su vestido. Al fin y al cabo, el príncipe Al había llegado, y el baile, naturalmente, comenzaría pronto. Así pues, Tiana se quedó sola preparándose.
Y, justo en ese momento, un coche se detuvo en la puerta. Cuando él llegó, Tiana estaba apoyada en el parapeto, contemplando la brillante luna, con un trozo de papel pegado al pecho y murmurando algo difícil de entender. Justo cuando él saltó al parapeto, escuchó por casualidad su última frase. ¿Cuándo será realidad mi deseo? ¿Cumplir un deseo? Al sonrió, para él, su deseo difícilmente podía considerarse un deseo. Al fin y al cabo, abrir un restaurante sofisticado que todos adoraran era algo que ya había logrado con éxito en un ciclo de reencarnación. De completo novato en la cocina a maestro chef, le tomó exactamente 5 años, eso sin contar su capacidad de aprendizaje y percepción. Aunque él mismo estaba insatisfecho, era mínimamente aceptable. Estas palabras avergonzarían a muchos maestros octogenarios. ¿Quieres que se cumpla tu deseo? ¿No es así de sencillo? Entonces Al habló. ¿Y entonces? Ah. Un grito resonó en el aire. Si no fuera porque el lugar estaba bastante lejos del patio principal, probablemente alguien habría acudido de inmediato. Al fin y al cabo, un baile organizado por la realeza no podía descuidarse. Cada detalle debía ser cuidadosamente considerado. Eso no le preocupaba a Al. Simplemente esquivó, como era de esperar, una bofetada de Tiana y dijo con calma. ¿Ves a ese príncipe ahí fuera? Es un impostor, me robó la identidad y me convirtió en una rana. ¿Qué? Tiana se detuvo, mirando con absoluta desconfianza a la rana que estaba agazapada en el alféizar de la ventana. Dije, olvídalo, seguro que has oído la historia del príncipe rana, ¿verdad? Mi situación es similar a la suya. Al dijo con impotencia, y el rostro de la rana también mostró una expresión singularmente humana. Tú me haces, ¿cómo vas a ayudarme a cumplir mi deseo? Tiana iba a decir algo, pero al final cambió de opinión repentinamente. La influencia de los cuentos de hadas en una persona es realmente grande. Al la miró fijamente, sin revelar sus pensamientos. Si logras romper la maldición que pesa sobre mí, podré volver a la normalidad, entonces te ayudaré a abrir el mejor restaurante. Para la misión, Al se transformó una vez más en un maestro del engaño. ¿Romper la maldición? Tiana se quedó mirando a la rana que tenía delante, empezando inevitablemente a sospechar de sus intenciones. ¿Estás seguro de que no estás intentando engañarme? Con seguridad. Bueno, cierra los ojos. Pensando en lo que estaba a punto de suceder, la joven no pudo evitar fruncir el ceño. Era inevitable, la imagen de una rana y la de un príncipe eran demasiado diferentes. Pero, en el fondo, impulsada por el anhelo de cumplir su sueño y su fe en la belleza de los cuentos de hadas, eligió creer. Era difícil imaginar que pudiera tomar tal decisión, pero, ¿cómo se besa a una rana? Tiana parecía a punto de llorar. Sí. Al asintió, en un momento como ese, no la provocaría. Y entonces. Capítulo 510. Sin entrar en detalles sobre los sentimientos de la persona y la rana, volvamos al patio delantero. James estaba usando la identidad de Al para asistir al baile, y justo en ese momento la princesa Charlotte quería invitarlo a bailar. Esto era algo que en el pasado habría sido completamente imposible, pero ahora le estaba sucediendo. Por un instante, olvidó su propia identidad y, mirando a la chica con el brillo en los ojos frente a él, comenzó a dejarse llevar. Hasta que, de repente vio al hombre sombra, oculto tras un árbol, que ocultaba su cuerpo y dejaba ver solo sus ojos. El susto fue tan grande que, a partir de ese momento, perdió todo valor. Al ver que James lo había notado, la figura no dudó más. En cambio, cruzó la valla directamente, dirigiéndose a la habitación preparada para el príncipe. En el lugar de donde emergió, solo había un espejo roto en el suelo. Al ver esto, James finalmente recordó la situación en la que se encontraba. Mirando a la hermosa mujer que tenía delante, la rechazó sin dudarlo y rápidamente inventó una excusa para correr hacia la habitación preparada para el príncipe. Dejó atrás solo a Charlotte, quien se sintió un poco decepcionada, pero pronto recuperó la confianza. ¿Quizás olvidaste tu documento de identidad? En cuanto entró, James oyó la voz del hombre sombra. Sonaba apagada, como si estuviera reprimiendo una rabia interior. Sin saber por qué el hombre sombra estaba enfadado, James pensó que su ira iba dirigida a él. Entonces. Desde luego que no lo he olvidado, pero fuiste tú quien lo dejó escapar. James dijo, con un destello de ira en los ojos. Incluso una persona pasiva tiene sus límites, y además, creía que el hombre sombra lo necesitaba para algo. Esa identidad parecía capaz de ayudarlo a resolver algún problema. Ya que lo necesitaban, debían colaborar honestamente, sin que nadie se sintiera superior. ¿A quién intentaban intimidar? Auge. James no pudo sentirse orgulloso por mucho tiempo. El hombre sombra lo apartó de una bofetada. ¿Quizás olvidaste tu documento de identidad? Aunque era la misma pregunta de antes, el significado era completamente distinto. Al observar su mirada, que parecía dispuesta a eliminarlo en cualquier momento y buscar a otro, James se encogió. Sí. Se encogió. Tras haber recibido órdenes de otros y vivido bajo el techo de alguien más durante tanto tiempo, la confianza que apenas había logrado ganarse después de la mudanza se desvaneció por completo en ese instante. En resumen, había nacido para ser un sirviente. No me atrevería. James se arrodilló en el suelo, temblando, con la voz tan baja como el zumbido de un mosquito, con un aspecto completamente distinto al de antes. Dunf. El hombre sombra resopló con frialdad. Un perro debe comportarse como un perro. No se puede dejar que el perro se suba a la cabeza de su dueño. Por un instante, la furia inicial provocada por la rotura del espejo mágico, por alguna razón desconocida, disminuyó considerablemente. Tu transformación no puede durar mucho más. Necesitas la sangre del verdadero príncipe para mantener tu identidad. De lo contrario, tarde o temprano quedarás al descubierto. El hombre sombra se sentó en el sofá del dormitorio, mirando a James arrodillado en el suelo, y dijo con calma. ¿Qué es esto? James levantó la cabeza bruscamente. Sabía mejor que nadie a qué se enfrentaría si perdía esa identidad. Sálvame, seguro que puedes salvarme, ¿verdad? Aterrorizado, James se arrastró más cerca de los pies del hombre sombra. Claro, ¿o qué crees que vine a hacer aquí? ¿Quieres decir que él también vino? En un momento de vida o muerte, James tuvo un raro instante de lucidez. Aquí mismo, en este pueblo. El hombre sombra dijo, mirando a James. El significado era obvio. Lo entendí. James asintió, se puso de pie y se arregló la ropa. Luego, se quitó el collar que llevaba debajo de la prenda.
Observó la sangre dentro del cráneo. Todavía quedaba la mitad. Acto seguido, salió por la puerta con determinación, dejando solo al hombre sombra dentro. Tras un largo rato, una risa extraña resonó en la habitación. Capítulo 511. Ah. Otro grito desgarrador resonó desde la habitación de Charlotte. El sonido era tan aterrador que incluso la luna se ocultó tras las nubes oscuras. Espera, deja de gritar y escúchame. Al intentó calmar a la chica que tenía delante, o mejor dicho, a la rana hembra. Aunque sabía desde hacía tiempo que ella reaccionaría así, Al se sentía completamente impotente ante la situación. Justo después de besar a Al, ella descubrió que también se había transformado en rana. ¿Cómo podía Tiana mantener la calma? Cuando le intentó tranquilizarla, ella extendió la mano, con la intención de golpearlo. Esta mujer solo conoce este truco, pensó Al con resignación mientras esquivaba. Palto. Gritó Al con fuerza, lo que finalmente hizo que Tiana dejara de moverse. Lo que deberíamos hacer ahora es encontrar una solución al problema, en lugar de solo gritar. Te es fácil decirlo, pero ¿acaso no fue culpa tuya que yo terminara así? Al parecer, todos los cuentos de hadas son una mentira. Debo haber perdido la cabeza para creer en ellos tan ingenuamente, dijo Tiana, cubriéndose el rostro con la voz quebrada por las lágrimas. De verdad, Al se llevó la mano a la frente. Y tranquila, sé cómo volver a la normalidad, dijo Al con calma. En ese momento, más que consolarla, era útil infundirle esperanza, porque simplemente no quería oír palabras de consuelo. ¿Lo sabes? Claro que deberías saberlo, fuiste el primero en ponerte así. Tiana controló sus emociones y miró a Al. Aunque en parte era culpa suya, ella también se equivocaba, así que... Solo, espera, escóndete primero. Mientras hablaba, las orejas de Al se crisparon. Agarró a Tiana, saltó del balcón y se escondió entre los arbustos. ¿Qué? Tiana aún no había reaccionado cuando la arrastraron hacia los arbustos. En ese preciso instante, se oyó un golpe en la puerta. «Están aquí», dijo Al en voz baja, tapándose la boca al mismo tiempo. «Tú, guarda silencio, la persona que nos dejó así podría estar justo afuera». «¿Qué?» Al no siguió hablando, sino que miró hacia la puerta. Acababa de oír pasos, eran los de James. Pesados y cautelosos. Aunque la identidad había cambiado, esa personalidad servil era difícil de transformar. Al negó con la cabeza. No había oído el sonido que se refería al hombre sombra, pero eso no le impedía ser precavido. Después de todo, con el giro argumental tan importante, tampoco sabía que se encontraría a continuación. Observar la situación antes de marcharse facilitaría sus futuras acciones. Sonido metálico. Con un leve clic, la puerta se abrió. Una silueta entró rápidamente, observando con cautela cada rincón de la habitación, especialmente las zonas sombreadas. Al no esperaba que esa persona supiera hacerlo. Al mirarse a sí mismo de esa manera tan disimulada, el rabillo del ojo de Al se crispó de nerviosismo. Tiana, al ver a esa persona, volvió a mirar a Al, como comparándolos. Aunque no dijo nada, Al leyó el significado en sus ojos. Realmente es igual que tú, un hombre vulgar. Una vena parecía palpitar en la frente de Al. Con rostro adusto y sin decir palabra, apartó a Tiana y pasó junto a la esquina de la pared. James buscó frenéticamente en cada rincón de la habitación, pero no encontró nada. Se rascó la cabeza, confundido. ¿Oí mal? Cuando estaba a punto de salir al balcón para comprobar qué ocurría, oyó la voz del hombre sombra que venía del exterior. Estúpido, lárgate de aquí, tienes que volver ahora. Capítulo 512. Suéltame. Suéltame ahora. ¿A dónde diablos me llevas? En el bosque, Tiana vio que Al la conducía cada vez más adentro, y no pudo evitar entrar en pánico, tratando de liberarse de la mano que la sujetaba. Bien, con esto debería ser suficiente. Al miró a su alrededor y luego detrás de él, donde solo se veía el tenue resplandor de la zona del pueblo, y asintió. Dime, ¿cuál es la situación? Tiana también miró hacia atrás, pero solo pudo ver oscuridad. No estoy seguro, tal vez algo salió mal en algún punto. Al giró la cabeza, la miró fijamente y volvió a negar con la cabeza. En realidad, sabía perfectamente lo que estaba pasando, pero simplemente no podía decírselo. ¿Salió mal? ¿Dónde salió mal? Un príncipe arruinado convertido en rana recibe un beso de una princesa, ¿no es eso? Espera, ¿eres un príncipe? Murmuró Tiana para sí misma cuando, de repente, se estremeció al pensar en algo. ¿No viste eso hace un momento? ¿Cómo es posible que ese tipo vulgar sea un príncipe de verdad? Al la miró con desprecio. Esa mujer lo había provocado a propósito. Ah, es que, es demasiado fantasioso. Tiana se rascó la cabeza, incómoda y un poco avergonzada. ¿Así que ya sabes dónde está el problema? Preguntó Al con calma. Por sus murmullos, dedujo que ella ya tenía la respuesta. Bueno, ¿crees que la razón del fracaso sería, porque no soy una princesa? Tiana dudó un momento y finalmente habló con dificultad. ¿No eres una princesa? Al fingió fruncir el ceño. Sí. ¿Y qué hacías en la habitación de la princesa? Charlotte y yo somos muy buenas amigas, ella me invitó. Tiana esbozó una sonrisa forzada. Entonces, ¿es posible que esa sea la razón?, preguntó Tiana, mirando a Al, que estaba sumido en sus pensamientos. No descarto esa posibilidad, pero aún así no es suficiente. En un rincón, mientras observaba a James reanudar la reproducción de Al, el hombre sombra se giró en silencio. El espejo que había sido roto y desechado antes había regresado a sus manos en algún momento. Desafortunadamente, la lente, originalmente redonda, se había convertido en un pequeño fragmento. Sin embargo, aún funcionaba. Al contemplar la imagen reflejada allí, el hombre sombra soltó una risa siniestra. Al instante siguiente, se mordió el dedo y lo presionó suavemente contra la pared. La sangre goteaba sin cesar de su dedo a la pared, desapareciendo poco a poco. Tras apenas unos instantes, varias sombras aparecieron en la pared. Este era su altar de sacrificios exclusivo, estos eran sus guerreros de las sombras, absolutamente leales. Toma esto y tráeme esa rana. Presionó el fragmento de espejo contra la pared, dejando que se fundiera lentamente con las sombras. Tras unos segundos, las sombras se balancearon ligeramente, como si le respondieran.
Sé obediente. Si lo consigues, te daré más sangre la próxima vez. El hombre sombra colocó su dedo a unos 5 o 6 centímetros de la pared, avivando su codicia. Su sangre era la ofrenda del altar, y para aquellas sombras, una tentación absoluta y fatal. Como era de esperar, al oír esto, las sombras en la pared se desvanecieron al instante. Solo en la pared donde caía la luz de la luna se podían distinguir brevemente sus siluetas borrosas. El hombre sombra negó con la cabeza y ocultó su silueta en la oscuridad una vez más. Poco después, un coche abandonó silenciosamente el pueblo. Así que ahora tenemos que encontrar la manera de que Charlotte te bese. Después de comprender finalmente la conexión entre los eventos, Tiana preguntó, yendo directamente al grano. Probablemente no haya ninguna posibilidad. Ese charlatán nos atrapará antes, Al negó con la cabeza mientras observaba discretamente a su alrededor. La maldición no le importaba mucho. Con tal de que apareciera ese tonto caimán, Lois, todo sería más fácil. Toda la aventura había ocurrido por culpa de Lois, que no tenía ni idea de orientación. Pero antes de eso, sopló un viento frío sin previo aviso. Al percibir el movimiento a su alrededor, la comisura de los labios de Al se curvó ligeramente. Oye. Te estoy hablando, ¿me escuchas? Al ver que Al estaba distraído, Tiana no pudo evitar sentirse molesta. Obviamente, él tenía la culpa de todo, así que ¿por qué se sentía tan agotada? Tiana quiso decir algo más, pero vio a Al saltar directamente hacia ella. ¿Qué crees que estás haciendo? Capítulo 513. Habla en voz baja y míralo tú misma. Al le tapó la boca a Tiana y señaló unas figuras oscuras que habían aparecido extrañamente no muy lejos. ¿Qué son? Tiana miró en la dirección que él le indicó, pero ¿por qué flotaban esas figuras? No estaba claro si se debía a su transformación en rana, pero su visión se había agudizado, permitiéndole percibir ese detalle con nitidez. Sin embargo, no quería tener ese tipo de percepción. Y tal como lo esperaba, pensó Al. A diferencia del pánico de Tiana, Al reconoció de inmediato que eran esas cosas. No eran más que sombras. El hombre sombra se llamaba así precisamente por su característica más llamativa, el control sobre las sombras. Sin embargo, él mismo también tuvo que pagar un precio considerable por ello. Al negó con la cabeza, recordando las muchas experiencias que había tenido que superar para obtener tales habilidades, aunque esto no era más que una ilusión. Obtener poder con tanta facilidad sería, después de todo, un poco irritante. Si había un precio que pagar, se volvía aceptable. Con este pensamiento, Al esbozó una leve sonrisa. No, en un momento como este, ¿no puedes intentar pensar en una solución? Tiana, al ver su sonrisa, frunció el labio con disgusto y le dio un empujón. No te preocupes, no lo harán. Al estaba a punto de decir que no sabían cómo rastrearlo, pero al instante siguiente. ¡Schin! Un suave eco resonó. El césped donde habían estado antes estaba cortado a la perfección. Mirando a lo lejos, entre las sombras, uno de ellos sostenía algo no identificado y ordenaba a los demás que atacaran. Por suerte, en el último momento, Al se había llevado a Tiana consigo y habían escapado por poco. Era una situación bastante embarazosa. Afortunadamente, no había terminado de pronunciar su pretenciosa frase. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó Tiana. Nunca antes se había encontrado en una situación así, y su voz tembló ligeramente, pero permaneció a su lado sin ceder. Y no lo sé, primero vamos a, antes de que pudiera terminar la frase, Al saltó con Tiana a otro lugar. Incluso antes de aterrizar a salvo, la sensación de peligro volvió a apoderarse de él. Sin otra alternativa, Al empujó a Tiana con fuerza hacia un lado y aprovechó el impulso para lanzarlos a ambos en direcciones opuestas. Tiana cayó sobre la hierba, mientras que Al aterrizó con firmeza y continuó su huida. ¿Soy el objetivo? Esa sombra tiene algo raro. En el instante en que tocó el suelo, Al comprendió la relación causa-efecto. Luego, mientras esquivaba los ataques, intentó encontrar la manera de acercarse. Sin embargo, la astucia del enemigo no radicaba simplemente en su fama, no eran más que sombras que seguían órdenes, no seres humanos con sentimientos. Las tácticas de distracción eran inútiles, y cada vez que el enemigo estaba a punto de acercarse a esa imponente sombra en la retaguardia, lograba esquivarla con destreza. Finalmente, sin más opciones y tras haber agotado gran parte de su energía física, Al optó por retirarse temporalmente. Se escondió bajo un árbol y comenzó a idear un plan. Su cuerpo de rana aún tenía dificultades para adaptarse a sus técnicas avanzadas. En tan solo unos minutos, ya había consumido muchísima energía. Y este cuerpo es realmente problemático, Al negó con la cabeza con una sonrisa amarga mientras recuperaba el aliento. Poco a poco, los sonidos de destrucción a sus espaldas se desvanecieron. Al principio, Al no le dio mucha importancia, pero cuando el silencio se hizo total, sintió una punzada de duda. ¿Cuál era la situación? Se asomó con cautela por detrás del árbol y vio una rana, que le saludaba con la mano. ¿Quién podría ser sino Tiana? Capítulo 514. El tiempo retrocede unos minutos. Tiana, que había sido empujada por Al y había caído al suelo prematuramente, miraba fijamente aquellas sombras que se acercaban con un aura agresiva, retrocediendo repetidamente con miedo a que se acercaran más. Sin embargo, la velocidad de esas sombras aumentaba cada vez más, no podía escapar de ninguna manera, y justo cuando tenía la intención de aceptar su destino y cerrar los ojos. La sombra pasó rápidamente junto a ella, dirigiéndose hacia Al. ¡Ay! Voy en una dirección diferente a la suya, si quiere perseguirlo, ¿por qué vino a mi lado? Tiana estaba completamente confundida, sin comprender cuáles eran sus intenciones. Pero lo que ella no sabía era que el objetivo del grupo siempre había sido solo Al. Perseguirla al principio se debía simplemente a que estaba a su lado, nada más que un desastre accidental. Ahora que los dos estaban separados, a sus ojos, ella era como hierba común, completamente incapaz de llamar la atención. Su misión era una sola. Capturar a Al y traerlo de vuelta. Al fin y al cabo, ya habían recibido la recompensa, ¿cómo no iban a esforzarse? Así, comenzaron un feroz ataque contra Al. Tiana quedó paralizada, sola en medio del viento, con la comisura de los labios temblando involuntariamente. No importa, primero pensaré en cómo salir y luego veré qué hago. Tiana, al ver que nadie la observaba, pensó en huir. Aprovechando la confusión, Tiana comenzó a moverse hacia el borde.
cuando estaba a punto de salir del campo de visión de los hombres, Tiana no pudo resistir la tentación de echar un vistazo a Al, que estaba acorralado por ellos detrás del tronco de un árbol. Al verlo jadear levemente, se obligó a girar la cabeza hacia atrás para no mirar detrás de ella. Y entonces, resueltamente, regresó. HMPH, no es porque quiera salvarlo, es solo porque tengo miedo de que la maldición no se pueda romper. Sí, eso es exactamente. Tiana se justificó internamente y regresó al lugar que acababa de abandonar. Para llamar la atención, a diferencia de la cautela que mostró al marcharse, actuó con el único propósito de atraer la atención hacia sí misma. Pero nadie le prestó la más mínima atención. Esto le recordó su comportamiento astuto de hacía un momento, y sintió ganas de golpear a alguien. Por pura casualidad, un mosquito pasó volando, y una especie de instinto depredador incontrolable, generado por la naturaleza animal, la hizo sacar la lengua involuntariamente. ¿Qué? No, absolutamente no. Eso es demasiado asqueroso. Tiana tenía una expresión de asco en el rostro, y se sujetaba la lengua con fuerza para evitar que siguiera su instinto cazador. Sin embargo, por el rabillo del ojo, vio de repente aquella gran lengua, y su mirada brilló levemente. Una gran lengua roja lanzó un feroz ataque, golpeando directamente y arrojando lejos a una de las sombras que atacaban a Al. Funcionó. Tiana no tuvo tiempo de celebrar con alegría y rápidamente volvió a meter la lengua. Esa sensación es realmente extraña. Sin embargo, antes de que pudiera retraer completamente la lengua, otra sombra atacó a Al, guiada por una sombra que observaba la escena desde el otro lado. Localizó la posición de Tiana con rapidez y precisión, lanzando un ataque sin dudarlo. Una alarma sonó en el corazón de Tiana. Si no funcionaba, se daría por vencida. Sí, tenía la intención de renunciar a ese trozo de lengua. Aunque no entendía nada de magia, después de ver los ataques anteriores y sus efectos. Esto le causó una profunda impresión. Se podría decir que si actuaban, ella no tendría ninguna posibilidad de resistirse. Ella ya había empezado a correr, escapar lo más lejos posible ya era una victoria. Cuando esa sensación de crisis se hizo cada vez más intensa. Una gigantesca figura negra apareció repentinamente bajo los pies de la sombra que lanzaba el ataque, y entonces... ¡Auge! ¿Por qué haces tanto ruido? ¿No sabes que hay gente descansando aquí? Una voz que denotaba irritación y pereza a la vez resonó simultáneamente. Tiana miró con curiosidad en esa dirección, sacando rápidamente la lengua. Él es un caimán. Al verlo con claridad, Tiana no pudo evitar soltar un jadeo de sorpresa. Y no pudo evitar sonreír con amargura. ¿Sería esto como salir de la guarida del lobo solo para caer en la guarida del tigre? Capítulo 515. Se observó que la sombra que la había perseguido inicialmente fue aplastada directamente por su espalda mientras él se sentaba en el suelo. Se desconoce si quedaría reducida a pulpa, si eso fuera posible. Pero eran esencialmente entidades similares a cuerpos de energía. Tras recibir un golpe fatal, se disiparon automáticamente como humo. Eran algo parecidos a soldados muertos, solo que más convenientes. Bueno, no me imaginaba que ese tipo pudiera flotar, ¿eh? Esta frase provocó que Tiana, que apenas podía mantenerse en pie, mostrara de repente una expresión extraña. ¿Este caimán no parece tan feroz? Son casi idénticos al aire, ¿puedes ayudarme a eliminar también los otros dos? Armándose de valor, Tiana le gritó. Solo aire, espera, ¿puedes entender lo que digo? Yo también te entiendo. Lois meneó las caderas y murmuró para sí mismo tras escuchar las palabras de Tiana. Entonces, inmediatamente se interpuso entre Tiana y el ave. ¿Qué quieres hacer? En cuanto aquella boca parecida a la de un cocodrilo se acercó, la intensa presión provocó que Tiana retrocediera de forma incontrolable y repetida. No era ninguna broma. Cuando era humana, jamás se habría atrevido a acercarse tanto a un caimán, y mucho menos ahora que era solo una rana. No tengas miedo, puedes entender mis palabras. Preguntó Lois, frotándose las patas para mostrar su nerviosismo y expectación. Puedo, pero ahora no es el momento de hablar de eso. ¿Puedes ayudarme a salvar primero a mi amigo? Tras dudar un poco, Tiana dijo la verdad, sin olvidar su objetivo. ¿Salvar a tu amigo? Lois se sorprendió y siguió su mirada. Una sombra oscura atacaba un árbol y, detrás de ella, alguien parecía esconderse. ¿Qué es eso? No lo sé, ¿parece una sombra? Después de tanto contacto, esa era la única conclusión que Tiana podía ofrecer. Sombra, entonces es fácil. Lois esbozó una sonrisa confiada y chasqueó los dedos. El arbusto que estaba junto a ellos de repente brilló con una luz tenue que voló hacia ellos. A medida que se acercaba, Tiana pudo ver claramente que era una luciérnaga. ¿No dijiste que ibas a ocuparte del tipo que estaba perturbando nuestra paz? ¿Por qué me llamaste? El viejo rey dijo con una expresión de total impotencia. ¿Adivina qué descubrí? No importa, eso no es lo importante es que primero tenemos que salvar a su amiga. Lois quiso decir algo alegremente, pero se contuvo con fuerza y le pidió a la anciana Rey que salvara primero a su amiga. ¿Y? Así es. Los personajes oscuros como ese le tienen más miedo a las criaturas brillantes como tú, ¿no? No me vengas con esas. Repite el movimiento que hiciste hace un momento, no me necesitas. El viejo rey agitó la pata. Realmente no sabía cómo funcionaba la mente de su amigo. ¿Cómo podía ser tan poco fiable? ¿Te refieres a mi Tarzán es más? Ajá. El viejo rey asintió sin pensarlo 2 veces. Todo está bien. Al oír decir eso al viejo rey, naturalmente le creyó. Entonces, dobló las piernas, preparándose para otro Tarzán aplastante. Señorita, usted no debe ser de nuestra especie, ¿verdad? Lois se preparaba para salvar a Al, lo que alegró mucho a Tiana. Mientras observaba, de repente surgió una pregunta a sus espaldas. Lo que quiero decir es, que originalmente debía ser humano, ¿verdad? El viejo rey habló con calma, aunque era una pregunta, sus ojos brillaban. Tiana no pudo evitar tragar saliva con dificultad. Capítulo 516. Entonces, ¿fueron ellos quienes ayudaron? Sentado en una pequeña balsa de madera, Luis los empujaba desde atrás para ayudarlos a avanzar. Al observar al ingenuo Lois, Al no pudo evitar preguntar. Para ser honesto, esa parte de la trama que te contó no existía en absoluto, ¿verdad? Sí, y también conoce nuestra identidad.
Tiana asintió. Incluso ahora, todavía estaba un poco sorprendida de que el viejo rey conociera sus verdaderas identidades. No es nada. Podemos preguntarle a Lois si necesitamos algo más. Al negó con la cabeza y luego se giró para preguntar. Lois, ¿cómo te conociste con el viejo rey? Bueno, hablando de eso, esto debe haber comenzado hace mucho tiempo. Al oír esto, Lois se animó de inmediato y saltó del agua de un solo movimiento, provocando que salpicaduras de agua les alcanzaran la cara a ambos. Cogió 2 hojas de papel de un lado y se las entregó a Tiana, mientras él mismo usaba un trozo de papel para secarse los restos de agua del cuerpo al escuchar la historia de Lois. La historia no era larga y era bastante sencilla. En resumen, era la historia de un caimán tonto que seguía a una luciérnaga inteligente en sus aventuras. ¿Y por qué se conocieron? Naturalmente, fue porque el tonto caimán descubrió que alguien podía entender lo que decía. ¿Qué esperar? De repente, Al pensó en algo y apartó la mirada, mirando hacia atrás. ¿Eso fue todo? El príncipe anterior. Al no pudo evitar sacudir la cabeza. ¿Qué demonios se le había ocurrido a ese sistema para que se pudiera crear semejante complot mediante una modificación mágica? ¿Qué había allí? Tiana, al verlo negar con la cabeza, no pudo evitar preguntar. No está claro por qué, pero aunque inicialmente le parecía un hombre detestable, anoche él se puso en peligro para salvarla, lo que la hizo cambiar de opinión considerablemente. Ahora, incluso inconscientemente, se estaba acercando a la otra persona. Nada no. Al respondió y luego le preguntó a Lois, quien aún quería seguir relatando sus gloriosas hazañas. ¿Y a dónde nos llevas ahora? Aunque conocía la respuesta, quería confirmarla. Por supuesto que te llevaré a conocer a mamá Odie. Luis infló el pecho. ¿Mamá Odie? Tiana preguntó, confundida, de pie a su lado. El viejo rey había dicho antes que Lois los ayudaría, ¿era eso? Exacto, te han echado una maldición, así que por supuesto que necesitas encontrar a mamá Odie. ¿Vudú, como en los cuentos? Tiana apenas podía creerlo. ¿Acaso los cuentos de hadas que había escuchado desde pequeña podían estar basados en historias reales? Pero la realidad estaba justo delante de ella. Era difícil no creerlo, sobre todo porque era la protagonista que lo estaba viviendo en primera persona. Entonces él. Mientras pensaba en algo, Tiana no pudo evitar mirar a Al. ¿Historias? ¿También conoces las historias de mamá Odie? No. No lo conozco, solo estaba pensando en otras cosas. Para evitar que se revelaran sus pensamientos más íntimos, Tiana cambió rápidamente de tema. ¿Y es esta mamá Odie muy poderosa? Por supuesto, es la reina del vudú de todo el pantano. Conoce toda la magia y los hechizos, y también, todo el vudú. Lois colocó las patas a los lados, adoptando una pose aterradora, pero desafortunadamente, al hacerlo, solo se veía un poco ridículo. Tiana apartó la cara, esforzándose por contener la risa. ¿Sí, nos puedes llevar hasta ella? Al le preguntó a la persona que estaba a su lado. Lo importante en ese momento seguía siendo la misión, salvar a la joven era solo algo secundario. Por supuesto, esa es mi misión. Lois asintió con orgullo, este era uno de los pocos momentos en que recibía la esperanza de alguien. ¡Excelente! Tiana no pudo evitar celebrar, aunque ya no se sentía tan incómoda como al principio, si podía volver a ser humana, ¿por qué ser una rana? Al, sin embargo, negó con la cabeza en secreto, si los demás no lo sabían, él sabía muy bien que aquel ingenuo no tenía ni idea, era imposible predecir lo que encontrarían más adelante. Por lo que se había visto hasta el momento, la trama ya había cambiado casi por completo, hasta ser irreconocible. Incapaz de usar sus habilidades, no sabía si ocurriría algo inesperado. Mientras tanto, se preparaban con entusiasmo para buscar a mamá Odie. Allende. En un pequeño lago situado a las afueras del castillo real, había un pequeño kiosco de música en el centro. En el cenador había 2 personas sentadas, la princesa Charlotte y James, que fingía ser el príncipe Al. Lo siento, querido príncipe Al, por el banquete perfecto de anoche. Charlotte se sentía un poco incómoda. Anoche, cuando vio que Tiana no había venido, corrió a buscarla. Jamás imaginé que perdería la oportunidad de bailar con el príncipe, así que quería venir hoy a disculparme. Como heredero al trono, uno no debería enfrascarse en asuntos tan insignificantes, debería aprender a ser tolerante y magnánimo, como el rey león. James pronunciaba palabras que él mismo no entendía, mientras adoptaba una pose fiera. Charlotte también lo imitó, y por un momento el ambiente fue armonioso, con ambos sonriéndose mutuamente. De repente, una de las orejas de Al se volvió enorme y gorda. Esto asustó a Charlotte. Tu oreja. ¿Qué? Yo. James dijo con una sonrisa, luego se tocó la oreja, y su expresión cambió drásticamente. Fin del video.